Hola a todos y bienvenidos una vez más a este nuevo material, a esta segunda entrega que les traemos hoy en materia de prevención contra incendio, en donde estaremos tratando justamente, como ustedes pueden ver en pantalla, la temática de prevención y extinción contra incendio. Si ya en otra oportunidad hemos tratado algunos conceptos generales sobre el tema, y hoy queremos abocarnos a estas cuestiones de manera específica, a cómo se genera el fuego, cómo se genera un incendio, cuándo es que se declara un incendio, cómo prevenirlo y cómo actuar de manera efectiva para lograr su extinción. Con lo cual, procedamos simplemente. Vamos a estar en otras entregas que estaremos haciendo, vamos a estar tratando de uso de extintores, de las distintas clasificaciones de los materiales respecto a su generación de incendio, y por supuesto de los distintos roles en una organización que pueden tener ante una emergencia. Pero hoy queremos abocarnos a esta temática, la prevención y extinción de incendios. Con lo cual, demos rienda suelta simplemente, como podemos ver en pantalla, tenemos las tres temáticas, la prevención, la extinción y la generación de incendio. Vayamos en principio por donde debemos comenzar. Tenemos que saber que el fuego en sí mismo, antes de ser un incendio, primero se me genera la llama, ¿sí? Y el fuego en sí mismo es una reacción química que se da entre distintos materiales, que ahora vamos a ver un poquito más adelante cuáles son esos componentes que necesita el fuego o que tiene que tener el fuego para poder vivir, para poder alimentarse y continuar existiendo, ¿sí? Pero tenemos que saber de manera fundamental que la llama, que el fuego en sí mismo, es una reacción química que se da entre distintos materiales y que me genera, valga la redundancia, una llama, una generación de calor y una generación de luz, ¿sí? Una radiación luminosa. Y que cuando se sale de control, cuando no lo podemos contener o controlar, ahí es cuando efectivamente se le llama un incendio, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener en claro, lo que tenemos que tener en cuenta a efectos de diferenciarlo, ¿sí? Una llama pequeña, un foco de incendio controlado, pequeño, no es un incendio, ¿sí? Cuando recién se comienza a gestar una llama, esa llama todavía puede ser controlada, entonces todavía no está declarado el incendio. Esa es la diferencia crucial en todo caso entre un incendio en sí mismo y la generación de una llama, la generación de fuego. Como podemos ver en pantalla, este fuego se alimenta de, o mejor dicho, tiene tres componentes esenciales. Como se puede ver, un combustible, el oxígeno propio del aire para poder alimentarlo y lo que se llama la energía de activación, ¿sí? El combustible es el material, es lo que se va a prender fuego, ¿sí? Sin ese material directamente no va a haber llama, porque no hay nada que se pueda prender fuego. Por otro lado, tenemos al oxígeno. El oxígeno es vital, es fundamental para que la llama subsista, por el hecho de que eh, es justamente lo que le va a permitir a la llama alimentarse y mantenerse en existencia, ¿sí? Sin ese oxígeno del aire que nosotros mismos también necesitamos en la, en la videocapacitación anterior, en la primera entrega, hablábamos justamente de cuál es la proporción de oxígeno que una persona necesita para vivir y cuánto de ese mismo oxígeno el fuego necesita para continuar alimentándose. ¿Sí? Recuerden que hablábamos de un 21% del oxígeno que está en aire, que básicamente es la totalidad del oxígeno que está en el aire en sí, que es la que necesitamos nosotros, y que el oxígeno solamente necesita un 16% de ese 21%, ¿sí? Con lo cual, cuando a nosotros ya se nos acaba o ya se agote ese oxígeno o bajan los niveles de concentración de oxígeno por debajo del 21%, nosotros nos vamos a desmayar, pero el fuego va a continuar existiendo, ¿sí? Porque justamente necesita menos proporción para poder continuar alimentándose. Con lo cual, el oxígeno es fundamental, es el segundo elemento fundamental que necesita una llama para continuar viviendo. Y por último, lo que indicamos en la presentación como energía de activación, ¿sí? Es una fuente de calor, es una fuente de ignición, es una chispa, ¿sí? Es una llamita justamente que
me va a permitir, en contacto con ese combustible, con ese material que se me puede quemar, y con el oxígeno que está en el aire, en conjunto entre los tres, me van a permitir la generación de una llama, la generación de fuego en ese material, que va a continuar alimentándose y a retroalimentarse constantemente. ¿Sí? A medida que el combustible o que el material se va quemando, va liberando diferentes compuestos, sean partículas sólidas, sean como este elemento gaseoso también, compuestos de sustancias gaseosas. Entonces, con la temperatura que uno tiene, con la temperatura que ese material tiene, con la temperatura a la que se están emitiendo los gases mismos o los humos que están derivando el material que se está quemando, y la temperatura en sí que hay en el ambiente, va a generar una retroalimentación que me va a permitir a la llama que siga existiendo. ¿Sí? Esta retroalimentación introduce el concepto de reacción en cadena, y un cuarto elemento que aquí en pantalla no se observa, pero que es una, es una conjugación de estos tres elementos que estamos viendo en pantalla. Es una conjugación del combustible, del oxígeno y de esa energía de activación, de esa fuente de calor o de esa fuente de energía o de ignición que junto al material y al oxígeno se necesita para poder iniciar el fuego en sí mismo. ¿Sí? Esa retroalimentación, esa reacción en cadena va a generar que el fuego pueda continuar existiendo. Si quitamos alguno de estos elementos de la reacción que se está generando, que también es la llama, el fuego va a dejar de existir. Si la llama se va a apagar. Pero si volvemos a introducir alguno de estos elementos, el fuego se va a volver a avivar. ¿Sí? Porque recuerden que estamos ante un material que se está prendiendo fuego y que no terminó de consumirse. Si todavía queda oxígeno en el aire en donde se está prendiendo fuego, en la habitación, en el sitio en donde ese material se está prendiendo fuego, y por supuesto en donde todavía hay una alta temperatura, si nosotros supónganse que cerramos las ventanas o cerramos la puerta o los espacios abiertos que tiene ese sector en donde está ese material, vamos a eliminar el suministro de oxígeno, ¿sí? Que está ingresando a esa habitación, a ese local. Entonces, estamos quitando uno de estos dos elementos, uno de estos tres elementos, ¿sí? Estamos quitando el oxígeno. Va a llegar un momento, como decíamos hace unos instantes atrás, en que el oxígeno del aire, los niveles de concentración de oxígeno van a caer por debajo del 16% y el fuego ya no va a poder mantenerse, ya no va a poder alimentarse, con lo cual la llama se va a ir extinguiendo. Eso no quiere decir que el material se haya quemado en su totalidad y que todavía y que ya el calor o la temperatura del ambiente haya caído. ¿Sí? Todavía tenemos material que se puede prender fuego y tenemos mucha temperatura en el sitio, ¿sí? En el sector donde estaba ese material. Ahora, si volvemos a abrir esa puerta o si volvemos a permitir el ingreso de aire con oxígeno al sitio donde se me está generando, se está prendiendo fuego ese material, se va a volver a quemar, se va a volver a generar una llama. ¿Sí? Eso es lo que sucede con el fuego, con esta reacción en cadena de estos tres elementos que conforman, digamos, la, la llama y que permiten que viva. Recuerden eso, si uno de nosotros o si se quita uno de estos tres elementos, el fuego se extingue. Pero hay que dejar pasar el tiempo y no seguir interaccionando con ese fuego. ¿Sí? Hay que dejar que baje la temperatura, cosa de que ya estemos seguros de que si volvemos a suministrar oxígeno o si volvemos a abrir una puerta o una ventana, ese fuego no se volverá. ¿Sí? Tenemos que saber todo. Continuemos entonces, vayamos, ahora que ya sabemos bien qué es el fuego y cuáles son los elementos que lo componen, vayamos a ver cómo prevenirlo. ¿Sí? Para después poder continuar con los medios de extinción, ¿sí? De cómo extinguir, de qué tenemos que saber o cuáles son las técnicas de extinción que se pueden utilizar para poder eliminarlo. ¿Sí? Tenemos que saber acá, cuando hablamos de prevención de incendios, que en principio nosotros estamos en
en un sitio, en cualquier sitio, sea en nuestras casas, sea en nuestro lugar de trabajo, en un comercio, en una industria, en donde sea. ¿Sí? Ese sitio, ese sector, ese lugar, va a tener riesgos. ¿Sí? Todo sector, todo lugar tiene un riesgo asociado. Quizás, siendo que estamos hablando de incendio, ese riesgo potencial de incendio va a estar dado en todo aquel material que se me pueda prender fuego dentro de ese sector y de aquellas situaciones o sí, de aquellas circunstancias que puedan generar la ocurrencia de llamas, ¿sí? Que puedan generar una llama. Estamos hablando, por ejemplo, para que ustedes sepan que una gran proporción, una gran mayoría de todos los incendios que se declaran o que son generados se dan por un riesgo eléctrico, ¿sí? Se dan por un chispazo, por una sobretensión y una generación de chispazo de una instalación eléctrica, por una sobrecarga de la instalación eléctrica cuando eh, a un mismo toma conectamos un montón de equipos, un montón de electrodomésticos y demás, por ejemplo en nuestras casas, que suele suceder habitualmente, ese toma de corriente está sobrecargado. Ustedes sepan, es fundamental que sepan que cada toma de corriente está preparado para soportar un equipo en particular, un electrodoméstico en particular. ¿Sí? O sea, estamos hablando de un solo equipo. No está preparado para poder captar a varios equipos distintos. ¿Sí? ¿Qué sucede? Cuando en un toma de corriente se enchufa un equipo para que éste sea alimentado energéticamente, ese paso de energía, ese paso de corriente, genera una temperatura por la misma resistencia que tiene adentro el conductor del cable, el conductor metálico, el cable de cobre, como es este, va generando una resistencia a ese paso de la corriente y esa resistencia genera calor. Con un solo equipo conectado, ese calor es controlable, esa temperatura es controlable y siempre se va a mantener en el mismo rango de temperatura. Ahora, cuando nosotros empezamos a conectar otro equipo y demás, estamos cada vez solicitando más energía a ese cable, más energía a ese toma de corriente, y por ende va a haber una mayor resistencia al paso de esa corriente energética también. Entonces va a haber un incremento de la temperatura que se está generando en ese cable. Con lo cual, el enchufar equipo tras otro equipo va a ir incrementando la temperatura en nuestra instalación eléctrica hasta el momento en que ya no dé más y que se pueda comenzar a prender fuego a la instalación eléctrica, en caso de no cortar con la llave termomagnética, con la llave térmica. En otro video, en donde tratemos de riesgo eléctrico, vamos a tocar el tema. ¿Sí? Pero estas situaciones habituales que se dan en un domicilio, en cualquier otro establecimiento, es una de las que mayormente generan incendios. ¿Sí? El riesgo eléctrico en sí mismo. Otro tema era el consumo de cigarrillos. El fumar un cigarrillo, el fumar tabaco, eh, cuando todavía estaba permitido hacerlo en espacios públicos y privados, aquí en Argentina, es una, aquí en Argentina y en otras partes del mundo también, es justamente otra circunstancia crucial en la generación de un incendio, porque a veces las colillas de cigarrillo, al apagarse mal, o al no generar el correcto apagado, lo que sucedía era que al ir acumulándose, quizás alguien lo podía tirar en algún contenedor de basura, con algún otro recipiente y demás, en donde quizás haya otro material que se pueda prender fuego. Y esa colilla de cigarrillo, al no estar del todo fría, generaba una pequeña llama que luego se terminaba convirtiendo en un pequeño foco de incendio, que si no es controlado se declara efectivamente. ¿Sí? A eso apuntamos con identificar riesgos potenciales, a identificar todas aquellas situaciones en donde, como por ejemplo en estos dos casos que contaba de la sobrealimentación de los tomas de corriente o del cigarrillo, pueden generar un incendio. ¿Sí? Otro tema fundamental que hay que tocar
es el de conocer los medios de protección existentes en el sitio. Hablamos, como hicimos, como tocamos en el primer material en donde hablamos sobre incendios. Hablamos de protección pasiva y hablamos de protección activa, ¿sí? Hablamos de conocer cómo es el sitio en donde estamos, ¿sí? Eh, no es lo mismo que haya paredes de mampostería, paredes de ladrillo, a que haya paredes hechas de burro, ¿sí? O paredes de madera. No es lo mismo. La resistencia al fuego que va a tener ese material es muchísimo menor. Y si no es resistente al fuego, o mejor dicho, no es ignífugo, ¿sí? Es decir, que no va a retardar tanto la llama, eh, ese material también va a terminar prendiéndose fuego. Por ejemplo, todo lo que es caballería de madera, ¿sí? Se va terminando prendiendo fuego. Entonces, esa situación que hace la protección pasiva, mismo como las escaleras, ¿sí? El saber cómo está conformada una escalera, si está con una puerta cortafuego, si está abierta directamente, si no está cerrada, si es un conducto directo que sin cierre ni nada está vinculado desde la planta baja hasta el último piso. Todas esas situaciones van a generar que ante un siniestro de incendio las personas no puedan evacuar como es debido o tengan dificultades para hacerlo, ¿sí? Y por supuesto, eso es lo que hace protección pasiva. Y lo que hace protección activa, como ya veíamos también en el video anterior, la cuestión de conocer dónde están los extintores manuales, conocer si hay un sistema de detectores, de detección de incendios, saber si hay hidrantes. Eh, no necesariamente quiere decir que vamos a utilizar un sistema de hidrantes porque para ello es necesario estar preparado. Si no todo sistema de hidrantes tiene una misma presión de agua en su salida, que luego trataremos en otro video, eh, pero sí conocer quizás que hay un sistema de hidrantes, ¿sí? Eh, el hecho de saber dónde están los extintores, dónde están las salidas y demás, es fundamental, ¿sí? Y por supuesto siempre hacemos la recomendación de contar con un extintor manual, aunque sea pequeño, de 1 kilo en nuestras casas. Recuerden que tanto sea en nuestro lugar de trabajo como en nuestro domicilio particular, eh, hay personas justamente en esos sitios. Y sobre todo cuando se trata de nuestra familia, vamos a querer protegerla a como de lugar. Entonces, quizás una persona, un hombre, por decirlo de alguna forma, eh, por una cuestión anatómica, tiene mayor fuerza en la generalidad de los casos que las mujeres o que los niños. Entonces, lo que sucede es, si nosotros tenemos al alcance de nuestras manos un extintor manual de 10 kilogramos, el hombre lo va a poder levantar con tranquilidad. Por ahí se le va a dificultar, pero lo va a poder levantar y manipular. Una mujer es más complicado porque su estructura anatómica tiende a ser más pequeña generalmente, eh, con lo cual le va a costar más trabajo poder manipular, poder levantarlo en principio y poder manipularlo. Y ni hablar los niños, ¿sí? Con lo cual, el, el contar quizás con un matafuego chiquitito de 1 kilo, estamos hablando de los matafuegos que están en los vehículos, en los coches, ese tipo de matafuego lo puede manipular cualquier persona, ¿sí? No pesa nada, inclusive hasta un niño puede manipularlo y puede salvar a una familia entera de un siniestro incendio y permitirles escapar. Por ejemplo, permitirles realizar la evacuación del sitio, ¿sí? Eso para tener en cuenta. Tenemos que conocer en dónde estamos y cuáles son los medios de protección que tenemos a disponibilidad. Bien, pasemos con el otro ítem. Organizar el personal y asignar roles, ¿sí? Junto con capacitar al personal en el plan de evacuación, en el plan de emergencia. Esta cuestión de organización tiene que ver con el hecho de que cuando hay mucha gente, cuando hay muchas personas en un mismo sitio que no están organizadas, que no saben cómo tratar, cómo comportarse, cómo reaccionar ante una situación de incendio, justamente se va a hacer lo que se pueda. Hay muchas personas que
quizás reaccionen bien, otras que se queden inmóviles, otras que salgan corriendo. Entonces, esta cuestión de organizar a las personas, de asignarles un rol en particular, para que haya alguien que dirija la evacuación, otra persona que vaya y controle si quedan otras personas, si quedan compañeros de trabajo o si su misma familia está en, en algún lugar de su domicilio o en algún otro lugar en donde no pueda salir porque esté con miedo, porque esté inmovilizada, por lo que fuese, o porque sufrió un accidente en el nacimiento. Estas cuestiones de organización de quién puede ir a extinguir o a contener el incendio, quién va a buscar si hay personas que hayan quedado, eh, que no hayan podido evacuar para ayudarlas a evacuar, quién dirige, quién llama a emergencias, todas esas cuestiones son fundamentales también, ¿sí? No es lo mismo gritar a los cuatro vientos, por decirlo de alguna forma, el que alguien llame a los bomberos, que alguien llame a emergencias, o en su defecto decir, por favor, vos llamá a los bomberos, o tal persona llame a los bomberos, llame al 911 o al número de emergencia que corresponde, ¿sí? Generalmente cuando a una persona se le asigna una tarea, en lugar de hacerlo público y gritar a que alguien, o de decir en voz fuerte que alguien se haga cargo de hacer tal cosa, es mucho más efectivo asignarle una tarea a una persona, ¿sí? Con lo cual, esta cuestión de organización, esta cuestión de asignar roles, de asignar funciones, de indicar qué hacer en un momento de siniestro incendio, es fundamental. Y sobre todo, para continuar con el próximo ítem, realizar simulacros con frecuencia. Si realizar simulacros de emergencia con frecuencia, lo que me va a permitir, o lo que les va a permitir, es sistematizar, es practicar qué hacer ante una emergencia, ¿sí? Al principio va a haber muchos errores, porque justamente uno no tiene la práctica de, de cómo manejarse ante una emergencia. Entonces van a haber muchos errores, van a haber muchos desvíos, pero que con cada práctica se van a ir solucionando y van a ir saliendo mejor, ¿sí? Eh, y por supuesto, en cada nueva práctica, en cada nuevo simulacro que se haga, van a ir surgiendo quizás otras cosas que en la anterior no se habían detectado. Otros errores, otras cosas a mejorar que quizás en las anteriores prácticas no se habían detectado. Con lo cual, el realizar simulacros de emergencia con cierta frecuencia, con periodicidad, eh, le permiten a las personas, le permite a ustedes justamente el poder sistematizar, el poder decir, está pasando esto, listo, sé que tengo que ir a hacer tal cosa, y voy y lo hago, ¿sí? En lugar de no saber qué hacer, en lugar de uno quedarse inmóvil, de salir corriendo, no, puede directamente dirigirse a actuar, a cumplir su función, a ayudar a alguien que lo necesita, ¿sí? Para eso es la práctica de simulacros de emergencia eh, que se realizan con frecuencia, ¿sí? Justamente para eso, para sistematizar y para ir eliminando el, estas situaciones de preocupación, de no saber cómo actuar y demás, ¿sí? Y por último, para lo que es prevención contra incendio, el verificar la protección pasiva y activa del lugar. Esto hace a, por ejemplo, con protección pasiva, las puertas de salida en escaleras, por ejemplo, las puertas de acceso en escaleras. Las puertas en escaleras, sobre todo si son puertas cortafuego, como en el otro video indicábamos, que tengan ese doble contacto, que tengan el cierre automático arriba, ¿sí? Que reúnan ciertas características que le den mayor resistencia al fuego en caso de incendio. Hace posible, por ejemplo, que en una escalera donde se conforma una caja, efectivamente, con estas puertas, desde su inicio en planta baja hasta su último piso, va a permitir que no ingrese humo a esa escalera, con lo cual las personas pueden evacuar sin mayores problemas. ¿Sí? El hacer esa verificación, por ejemplo, en la protección pasiva, de si las puertas cierran bien o mal, si hay alguna puerta rota, si hay alguna puerta que está ajustando demasiado, o está demasiado ajustada, mejor dicho, y que cuesta mucho cerrarla o que cuesta mucho abrirla, todas esas cosas hacen a la verificación de la protección activa, ¿sí? El verificar
de manera constante y periódica los sistemas de detección de incendios, ¿sí? Eh, el cómo están las paredes, el cómo están las aberturas, todas esas cuestiones, el mismo diseño de la ubicación de las distintas salidas que hay en el establecimiento, todo eso hace la verificación de la protección pasiva de nuestro establecimiento. Y con respecto a la protección activa, hablamos de chequear periódicamente los extintores manuales para saber si están funcionales, si están operativos, si la carga está vencida, etcétera, etcétera. Eh, con respecto a los hidrantes, hacer una prueba el hacer pruebas periódicas de hidrantes, el hacer las pruebas de funcionamiento de las bombas que permiten justamente circular el agua que se conducirá a través de las cañerías para que las personas cuando tengan que usar los hidrantes eh, puedan usarlo efectivamente y que el sistema esté operativo. Lo mismo con los sistemas de detección, con los pulsadores de alarma, probarlos periódicamente para determinar si efectivamente funcionan o no. ¿Sí? Para eso es toda esta cuestión preventiva. ¿Sí? El saber dónde estamos parados, con qué medios contamos y en qué situación están, es fundamental para poder reaccionar de una manera muchísimo mejor, muchísimo más consciente ante un siniestro. ¿Sí? Habiendo tocado todos estos ítems, vayamos por lo último, que fue extinción de incendios, a fin de ya poder vislumbrar el fin de esta vida de capacitación y que queden estos tres temas, armados. ¿Sí? Ya hemos visto cómo se genera un incendio, qué características tiene, qué elementos lo componen, cómo prevenir todas aquellas situaciones o puntos a considerar para tener una efectiva prevención de incendios. Y ahora vayamos entonces con extinción de incendios. ¿Sí? Aquí tenemos otra situación. Cuando hablamos de extinción de incendio, estamos hablando de que tenemos 4 formas distintas de poder eliminar una llama, de poder eliminar un incendio, de poder extinguir. ¿Sí? Hablamos de eliminación del combustible, de sofocación, de enfriamiento y de corte de la reacción en cadena. Si vayamos con el primero, que es eliminación de combustible, para que sepamos de qué estamos hablando. Como dijimos en la primera diapositiva, en la primera parte del video, recordemos que el combustible es el material que se me está prendiendo fuego, ¿sí? El material que puede quemarse. Entonces, si nosotros quitamos ese material, si quitamos el combustible, ese material que se me puede prender fuego, ese material que se me está quemando efectivamente, si lo quitamos y lo sacamos de la habitación o del sitio donde se me está prendiendo fuego, listo. No hay material que se me pueda prender fuego. Cortamos la cadena, quitamos uno de los elementos que le permiten al fuego subsistir, con lo cual el fuego se extingue. ¿Sí? Esa es una de las metodologías. La segunda, sofocarlo, quitarle el oxígeno del aire, quitarle el aire que no pueda respirar ese fuego. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se nos prende fuego una, una sartén con aceite, ¿sí? En nuestras cocinas, en nuestra cocina particular. Eh, por ejemplo, cuando se nos prende fuego el aceite, los vapores mismos que el aceite está emitiendo a medida que se va calentando, llegan a un punto en donde se inflama, en donde se prende en fuego. ¿Sí? Cuando eso sucede, lo que podemos hacer, una de las maneras que tenemos para poder extinguirlo, es justamente sofocarlo, es quitarle el suministro de aire, ¿sí? Quitarle ese oxígeno que está en el aire. Y para eso, las dos medidas, las dos situaciones que tenemos para poder lograrlo, es o taparlo directamente, siempre comenzando desde desde el comienzo de la sartén, desde el inicio de la sartén hacia el final, y siempre protegiéndonos a nosotros y colocando la tapa o el material con el que lo estemos tapando en vertical, en paralelo a nuestro cuerpo, a ir desde el inicio hacia el fin de esa sartén, de ese recipiente que tiene aceite. ¿Sí? Taparlo y dejar la tapa colocada en la sartén, en el recipiente o en el contenedor que se me esté prendiendo fuego, a fin de que la temperatura baje, dejar que la temperatura baje, o sea, taparlo y dejar un tiempo a que la temperatura del aceite baje, porque ese aceite todavía sigue caliente y sigue emitiendo vapores. ¿Sí?
y vapores que están a una temperatura en una temperatura de inflamación, o sea, que están en su punto de inflamación justamente para prenderse fuego. Si nosotros quitamos la tapa, nuevamente, lo que va a suceder es que como tenemos aceite todavía, que puede seguir quemándose, como tenemos eh, todavía temperatura, o sea, tenemos el vapor del aceite que todavía está a una temperatura en que se puede eh, autoencender, y encima le estamos volviendo a dar un suministro de aire, ese vapor del aceite caliente va a generar una llamarada y se va a volver a encender, ¿sí? Se va a volver a autoencender. Entonces, esta cuestión de la sofocación es, es fundamental, es algo muy efectivo, pero una vez que lo hacemos tenemos que dejar un tiempo prudencial a que el aceite mismo o aquel líquido que se esté prendiendo fuego, que todavía esté caliente, llegue a una temperatura por debajo de ese punto de inflamación, ¿sí? A fin de que el fuego no se vuelva a encender. Quiero aclarar sobre este punto antes de continuar, por ejemplo, siguiendo con el tema de los aceites, o de cualquier otro líquido que sea inflamable, que se pueda poner fuego, lo que en primera instancia se recomienda es justamente taparlo. Si no contamos con la tapa, con un trapo húmedo, ¿sí? No con un trapo mojado, impregnado en agua, no, con un trapo húmedo. Con un trapo húmedo de la misma forma, siempre en paralelo, en vertical a nuestro cuerpo, desde el inicio hasta el fin de ese recipiente, hasta el fin de esa sartén, lo tapamos y lo dejamos reposar ahí, cosa de sofocar el fuego y esperar a que la temperatura disminuya. Jamás, jamás, pero nunca le tiramos agua a un líquido inflamable, a un aceite en nuestra cocina, nunca. Por el hecho de que, como ustedes ya lo mismo en cada una de sus casas lo habrán corroborado, en algún momento de sus vidas, con una simple gota de agua que caiga en aceite caliente, la reacción química que se da es tal que el aceite mismo empieza a salpicar justamente, ¿sí? A dispersar aceite caliente para todos lados, que cuando está prendido fuego, lo que va a suceder es que esa generación de salpicadura, esa generación de gotas de aceite que se está pegando para todos lados, haga una reacción tan grande que me genere una llamarada que nos pueda, que es muy probable que llegue hasta el pecho del sitio, por la reacción tan violenta que se da ante el contacto de agua con aceite caliente, ¿sí? Entonces, ni hablar de si salpica aceite prendido fuego para todos lados, en donde la situación se pone más riesgosa también, ¿sí? Tengamos en cuenta eso, por favor. Vayamos con enfriamiento, el anteúltimo ítem que nos queda, en donde aquí se da otra situación, ¿sí? También podemos utilizarla para líquidos inflamables, por ejemplo, sino también para otras situaciones, por supuesto, también. El tema del enfriamiento es para atacar otro de los elementos, el tercer elemento, como pueden ver, que puede conformar el fuego, puede lograr que el fuego viva, ¿sí? Si ustedes prestan atención, esto está colocado de manera, estos ítems de eliminación de combustibles, aplicación de enfriamiento, están colocados de esta forma, en este orden en particular, porque justamente atacan un elemento eh, componente, un componente propio del fuego, de estos que hablábamos del combustible, el oxígeno, la energía de activación, atacan justamente a uno de ellos, ¿sí? La eliminación del combustible me elimina ese elemento, esa pata de mi triángulo de fuego, ¿sí? Me elimina el material combustible que se puede encender. La sofocación me quita el oxígeno, ¿sí? Me saca el oxígeno del aire. El enfriamiento me baja la temperatura, me baja esa energía de activación, me quita esa fuente de calor, ¿sí? El enfriamiento actúa de esa forma, elimina ese elemento del fuego, justamente logrando el descenso de temperatura. Y para esto se usa, por ejemplo, también se usan los sistemas de hidrantes eh, con lo que se llama chorro de tipo niebla, ¿sí? En donde se da como si fuese una cortina de agua con gotículas muy chiquititas, con gotas muy chiquititas que me permiten ir aplacando el calor, ir aplacando e ir disminuyendo la temperatura que hay en el ambiente, ¿sí?
cosa de que la temperatura de ese fuego vaya descendiendo y eventualmente logre extinguirse, porque la temperatura ya bajó por debajo del punto de autoignición del material. ¿Sí? Eh, Eso sucede tanto con hidrantes como con los sistemas de extinción con dióxido de carbono. Hay unos extintores manuales, o inclusive sistemas fijos de extinción, que son a base de dióxido de carbono, que es un gas, es el gas que se le pone quizás, por ejemplo, en las botellas de gaseosa, ¿sí? En las gaseosas, en las bebidas dulces que ingerimos habitualmente. Esas gaseosas están gasificadas justamente, y el gas que se coloca para generar la burbuja es dióxido de carbono. ¿Sí? El gas en sí mismo, el dióxido de carbono en sí mismo, cuando está comprimido en estos extintores manuales, eh, cuando está comprimido, está en una forma líquida, ¿sí? Está sometido a muchísima presión. Ahora, cuando es expulsado de ese contenedor, cuando apretamos el gatillo de nuestro fuego, cuando abrimos la válvula para liberar ese gas, ese gas que está comprimido tiende a salir muy rápidamente, ¿sí? Tiende a expandirse muy rápidamente. Y cuando un gas se libera o se expande muy rápido, sale muy frío. Entonces, eso es lo que sucede cuando uno utiliza un matafuego o un sistema de extinción a base de dióxido de carbono, ¿sí? O a base de otro gas. Lo que hace es disminuir la temperatura de ese material que se me está prendiendo fuego, ¿sí? Y también en segunda instancia desplazar el oxígeno del aire. Pues, como sabemos, el dióxido de carbono me desplaza el oxígeno, me enrarece el aire, me lo desplaza, y entonces el fuego tiende tras que se está bajando la temperatura de ese material, va a tener el aire que esté en contacto con ese dióxido de carbono que estamos aplicando, va a tener menos concentración de oxígeno, va a estar más enrarecido. Entonces el fuego también va a tender a extinguirse. ¿Sí? Y por último, para, para ir cerrando, el corte de la reacción en cadena. ¿Sí? Este corte de la reacción en cadena lo que me permite, como indica bien lo que se está viendo en pantalla, es inhibir la propagación del fuego por medio de ese corte de la reacción en cadena. ¿Sí? Si nosotros justamente hacemos posible eh, alguna de estas tres formas de eliminación de un elemento que conforma el fuego, que permite la subsistencia del fuego, eh, hacemos la quita de alguno de ellos. Si hacemos la quita del combustible, la quita del oxígeno del aire, o de la temperatura de ignición, o de esa energía de activación que hablábamos, eso va a permitir que el fuego no se retroalimente. ¿Sí? Recuerden que el fuego necesita retroalimentarse constantemente para poder subsistir. Si nosotros quitamos uno de los elementos y eliminamos el combustible, si eliminamos el oxígeno del aire, si eliminamos la fuente de ignición, lo que vamos a generar es que el fuego no se continúe retroalimentando, y por ende la llama va a tender a extinguirse. ¿Sí? Eso es lo que se hace con corte de la reacción. Queríamos tocar estos temas, queríamos tocar esta temática de prevención de incendios. Esperemos que les haya gustado. Por supuesto, continuaremos agregando nuevos materiales con frecuencia. Tenemos que seguir tocando otros temas, como por ejemplo el uso de extintores, los distintos tipos de extintores que hay, los distintos roles que pueden tener las personas en una emergencia. Vamos a estar hablando también de otras técnicas de extinción activa y demás. Pero hoy, en principio, queríamos, en esta segunda entrega, traerles a ustedes esta temática de prevención y extinción de incendios, con lo cual esperamos que les haya gustado. Por supuesto, Leonardo Rindel es quien les habla, y esperamos que les haya servido. ¿Sí? Por supuesto, nos pueden siempre visitar nuestra página de internet www.internationalsafety.com.ar, contactarnos a nuestro mail o al teléfono que figura en pantalla, o inclusive si les gustan los videos que vamos haciendo, todo este material que vamos cargando con frecuencia, pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube. ¿Sí? Les deseo tengan un muy buen día y los esperamos en el próximo.